Estimados estudiantes, siguiendo las clases de la Cátedra de Medicina 1, hablamos de los síntomas y signos de las enfermedades del aparato digestivo. Hablamos de la cavidad bucal, donde el síntoma principal es el dolor. Es esa sensación de ardor que el enfermo experimenta en la boca, fundamentalmente en la lengua, con mayor intensidad en la punta y en los bordes, haciéndose particularmente intensa con alimentos salados, picantes, fríos y calientes. Se puede producir por un déficit nutricional, como el déficit del complejo B, el déficit de hierro y proteínas. En procesos digestivos que producen alteraciones de la acidez gástrica y estancamiento del contenido intestinal, acompañado de retroperistalsis, lesiones orgánicas de la boca, porque actúan por irritación directa, siendo idiopática o esencial, o sea, de causa desconocida. Por eliminación de sustancias tóxicas, cuando se elimina por la mucosa bucal. Un signo clínico importante es la halitosis, caracterizado por mal aliento u olor bucal desagradable. Las causas de halitosis pueden ser múltiples. Tenemos una causa local, producida por focos fétidos en la boca o sus dependencias. Una causa sanguínea, por eliminación a nivel de los alvéolos de sustancias deleterias circulantes en la sangre. De causa respiratoria, por procesos fétidos en los bronquios y pulmones, donde el aire expirado sale impregnado de materias deleterias procedentes de focos de supuración. De causa digestiva, producida por fenómenos de peristalsis reversiva. Hay una circulación retrógrada de gases procedentes de distintos niveles del tubo digestivo que se depositan en formas sólidas en la base de la lengua. Hablamos también del tialismo, que es el aumento patológico de la secreción salival. Toda cantidad por encima de 2 litros en 24 horas se considera patológico. Se presenta en enfermedades de esófago, de estómago, en el primer trimestre de embarazo y muchas otras patologías. La cialorrea es el constante flujo de saliva fuera de la boca. Se presenta en enfermedades que impiden la deglución, como una faringitis, una faringoamigdalitis, en neoplasias de orofaringe, etc. La cialofagia es la deglución constante de la saliva. Así también, en la cavidad bucal hablamos de lo que es la acialia, que es la disminución por debajo de medio litro de 24 horas de saliva, o la falta de secreción de saliva, dando una sensación de sequedad en la boca llamada xerostomía. Se presenta en el síndrome de Sjögren, en una crisis de pánico, en intoxicación con atropina. Generalmente se debe a destrucción de las glándulas salivales, como en la enfermedad de Mikulicz
en tumores glandulares, por obstrucción de los conductos excretores de las glándulas, como una litiasis en los conductos, por disminución del flujo sanguíneo en los procesos de deshidratación, por disminución o ausencia del factor hídrico, como vemos en la intoxicación por atropina. Hablamos también de bruxismo, llamado también rechinamiento de dientes. Se entiende como tal el movimiento circular de los dientes de dirección y sentido lateral de roce en los planos intercuspídeos inclinados con presión intensa y que a veces no se interrumpe por la noche. Es frecuente en el parasitismo intestinal y en pacientes ansiosos. Se acompaña de una contractura intensa y prolongada de los músculos maceteros. Luego de la cavidad bucal, hablamos del esófago. Y también en el esófago hay dolor o esofagotimia. Este dolor puede ser fijo, retroesternal o difuso, como en las periesofagitis, en los megaesófagos. Puede ser espontáneo o continuo. Puede tener una propagación al dorso, a la región occipital, región interescapular, horquilla supraesternal, mandíbula, brazo izquierdo, por ruptura espontánea, por aumento de la presión en el vómito o por la utilización instrumental como en una endoscopía. Puede incrementarse al paso del alimento. También hablamos de lo que es odinofagia, o sea, el dolor al deglutir por un proceso inflamatorio de la mucosa faríngea o esofágica. Produce una dificultad al paso del alimento de la boca al esófago. Otro síntoma importante del esófago es la disfagia. Es la sensación que tiene el paciente de detención retroesternal o dificultad al pasaje del bolo alimenticio por el esófago. Existe una dificultad en el transporte del bolo alimenticio a lo largo del esófago, sea por enfermedades orgánicas o neuromusculares que comprometen su función motora. De ahí que la disfagia, según su origen, puede ser orgánica o puede ser funcional. En la orgánica existe patología estructural esofágica o en órganos vecinos. Es progresiva, primero a alimentos sólidos, luego a semisólidos y finalmente a líquidos, o no permite el paso de ningún alimento.
es fija y permanente en un mismo nivel. No cede con antiespasmódicos ni sedantes. Ejemplo en el cáncer de esófago o por compresión extrínseca de tumores de órganos vecinos de mediastino. En la disfagia funcional, llamada también espasmódica, la aparición puede ser brusca, la intensidad variable, varía en el lugar de producción, no es fija, puede ser intermitente, se puede presentar unos días y otros no, se presenta indistintamente alimentos líquidos o sólidos o semisólidos, no es progresiva, a veces lo motiva la ingesta de alimentos fríos, calientes o algún alimento seleccionado. Cede con antiespasmódicos, con sedantes. La pirosis es la sensación de ardor, quemazón retroesternal que se inicia en el epigastrio y asciende hasta la faringe. Se produce por un reflujo del contenido gástrico, ácido o no, hacia el esófago, por lo general inflamado, por incontinencia del esfínter esofágico inferior. La regurgitación consiste en el retorno a la boca del contenido del estómago que se produce en forma espontánea y sin esfuerzo alguno. Se debe a la insuficiencia del cardias y a la desaparición de la acción del esfínter inferior del esófago, un megaesófago, en una calasia, en un cáncer gastroesofágico, en inmadurez del cardias. La esofagorragia es el sangrado a nivel de esófago, que puede ser por procesos inflamatorios, traumatismos, tumorales que lesionan la mucosa, por varices. A veces se trata de hilos o estrías de sangre, otras veces es abundante por ruptura de varices esofágicas. Aquí también puede haber halitosis o mal aliento, que puede ser una manifestación de cáncer de esófago, de divertículos, de un megaesófago con retención prolongada de alimentos. También puede haber tialismo, que es la producción excesiva de saliva por reflejo esófago-salival. Por ejemplo, en un cáncer de esófago, en una calasia, en una esofagitis. Luego del esófago, hablamos del estómago. Como saben, el estómago es un órgano en forma de J en la sección superior del abdomen. Después de abandonar el estómago, los alimentos parcialmente digeridos ingresan al intestino delgado y luego al intestino grueso. La pared del estómago está compuesta por 3 capas de tejido: la capa interna de la mucosa,
la capa media musculares y la capa externa serosa. Un síntoma principal del estómago es el dolor, que es una manifestación subjetiva desagradable de algia, denominada también gastralgia. Debemos tomar en cuenta el modo de comienzo, que puede ser un comienzo rápido, como una gastritis aguda por cáusticos tóxicos, por la ingesta de alcohol, por plomo, por medicamentos como los antiinflamatorios, corticoides, comidas condimentadas. El comienzo puede ser lento y progresivo, como en las gastritis crónicas, en las dispepsias nerviosas. Este dolor puede tener caracteres propios que van a depender de la sensibilidad del individuo y el tipo de lesión. Puede haber una sensación urente o de quemadura, como en una gastritis, una sensación de distensión o tensión, como en aquellos estómagos atónicos o ingesta de alimentos pesados, una sensación de tensión endogástrica por deglución excesiva en un estómago de tonicidad normal. Puede haber un dolor con carácter de calambre por espasmo total o segmentario del estómago por encima de una zona estenosada funcional o anatómica. El dolor en puñalada es más intenso en perforación de una úlcera péptica gastroduodenal en el peritoneo libre. Del dolor también debemos tomar en cuenta la localización. En el epigastrio, sobre todo por lesión en la parte alta del estómago. Alrededor del ombligo, por lesión en el cuerpo o píloro. El dolor en el estómago carece de irradiaciones, pero solo en caso de perforación y exteriorización de una úlcera se va presentando. Y tenemos así la irradiación hacia hipocondrio derecho en una úlcera duodenalo-pilórica, hacia hipocondrio izquierdo en una úlcera gástrica penetrante a páncreas, a fosa ilíaca derecha en una úlcera de la cara anterior del bulbo, a fosa ilíaca izquierda en una úlcera de base del bulbo o de canal pilórico, hacia el dorso en una úlcera en la pequeña curvatura. Debemos tomar en cuenta también la cronología del dolor, o sea, el ritmo del dolor. Tenemos un dolor en ayunas, en una hipersecreción continua del jugo gástrico,
con una úlcera pilórica o duodenal complicada con estenosis parcial del píloro, cede con el vómito. Podemos tener un dolor prandial inmediato a la ingesta en una úlcera de la pequeña curvatura en la dolicogastria y en el síndrome postgastrectomía. El dolor puede ser postprandial. Aparece después de un tiempo determinado a la ingesta de alimentos. Y de ahí que tenemos el dolor semitardío, que se presenta menos de una hora, el tardío entre 1 y 5 horas y el ultratardío más de 5 horas. Refleja la lucha del estómago contra un obstáculo que se opone a su evacuación. El dolor semitardío o tardío de 4 tiempos se refiere a la ingestión de alimentos, alivio del dolor, reaparición del dolor y alivio espontáneo de dicho dolor, como ocurre en una úlcera gástrica. El dolor ultratardío o de 3 tiempos se refiere a la ingestión de alimentos, alivio del dolor, reaparición del dolor, como por ejemplo en una úlcera duodenal, que también se llama hambre dolorosa. Del dolor también debemos tomar en cuenta la periodicidad. En la enfermedad ulcerosa, el paciente presenta periodos de dolor que duran meses o semanas para luego presentar periodos asintomáticos. Hay circunstancias que alivian o reagudizan el dolor. En los procesos ulcerosos o de gastritis, el dolor aumenta con la taquifagia, en dietas pesadas, por el tabaco, el estrés, el alcohol, y se alivia el dolor con sustancias alcalinas, con comida blanca o muchas veces con el vómito. Otro problema es lo que se llama dispepsia, que es un conjunto de síntomas digestivos inespecíficos que se relacionan con la ingesta de los alimentos y se atribuye a trastornos de la digestión. Se caracteriza por un mal gusto en la boca, hoy lo llaman también boca amarga, en una saciedad precoz, a una repugnancia por los alimentos, existe muchas veces regurgitación o esa sensación de acidez o ardor epigástrico, eructación, flatulencia anal, distensión abdominal, malestar en el epigastrio
de tipo vago, y las causas de una dispepsia pueden ser digestivas o extradigestivas. En las causas digestivas tenemos trastornos funcionales digestivos en una úlcera gastroduodenal, en un cáncer gástrico, en una gastritis aguda o crónica, en un síndrome pilórico, en un síndrome postgastrectomía, en una constipación crónica, en una colecistopatía que puede ser litiásica, en una hepatitis, hepatología pancreática, y extradigestivas como ser en una infección urinaria, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en una uremia crónica, en neoplasias extradigestivas, en una tuberculosis pulmonar, en el embarazo, por la ingesta de algunos medicamentos o drogas, como ser la aspirina, antibióticos, por el alcohol, por el tabaco. También hablamos de lo que se llama hematemesis. La hematemesis es la expulsión de sangre por la boca proveniente de vía digestiva alta, por encima del ángulo de Treitz. Generalmente es la expulsión de sangre por la boca de coloración café oscuro o negruzca por haber tenido contacto con el jugo gástrico, como la borra de café. Se precede y acompaña de náuseas, puede acompañarse de restos alimenticios, se acompaña generalmente de melenas. Se debe diferenciar de la hemoptisis, de la estomatorragia, que es sangre proveniente de la cavidad bucal, de una epistaxis. Se valorará además el volumen, el número de episodios y la evolución en el tiempo. Se valora síntomas de hipovolemia o hipoxemia. La hematemesis puede tener causas digestivas y causas extradigestivas. Entre las causas digestivas está la presencia de una úlcera péptica, ya sea en el esófago o en el estómago o duodeno, en varices esofágicas, en cáncer gástrico, en una gastroduodenitis aguda, que puede ser por la ingesta de aspirina, de corticoides, de otros antiinflamatorios, de alcohol, puede ser por una hernia de hiato y muchas otras causas. Dentro de las causas extradigestivas tenemos una uremia en discrasias sanguíneas. La melena
es la defecación de sangre digerida proveniente de vía digestiva alta. Melas significa negro. Se caracteriza por heces negras, alquitranadas y fétidas. Puede presentarse sin hematemesis. Se valora el volumen, la frecuencia entre sus características. Puede existir náuseas. La náusea es esa sensación desagradable de repulsión por los alimentos y deseo inminente de vomitar. Tenemos los vómitos o emesis, que es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, habitualmente precedido de náuseas. Y tenemos diversos tipos de vómitos. Así tenemos un vómito alimentario, un vómito mucoso, que generalmente es matutino, se vomita mucus, más que todo en pacientes alcohólicos. Tenemos un vómito acuoso, que en realidad es jugo gástrico, como el agua, de un sabor ácido, como en una úlcera duodenal. Vómito bilioso, se vomita bilis por reflujo duodenal en afecciones vesiculares hepáticas. Tenemos un vómito porráceo, que es un verde oscuro, que se asemeja al puerro. Es una mezcla del contenido del estómago, duodeno e intestino delgado. Podemos tener un vómito sanguinolento, que puede provenir la sangre de esófago, de estómago, un vómito purulento, como en una gastritis supurativa o en vaciamiento a estómago de un absceso extragástrico. En el estómago también hablamos de mericismo y rumiación. Los alimentos que ya han llegado al estómago vuelven a la boca de una manera habitual, más o menos voluntaria, sin gran esfuerzo y sin náuseas, siendo escupidos a lo que se llama mericismo, o masticados y tragados de nuevo a lo que se llama rumiación. La aerofagia es la deglución de aire en exceso al ingerir comidas. El eructo o recuelo es la expulsión violenta y ruidosa por la boca de gases procedentes del estómago o contenidos en el esófago. Hipo es una inspiración brusca determinada por la contracción mioclónica del diafragma
acompañada de disminución del calibre de la glotis, con un ruido gutural típico periférico, se origina en las vísceras. Luego del estómago hablamos del yeyuno ilion y del colon. Existe también dolor en yeyuno ilion y colon. Tiene características propias en cuadros agudos. Es de tipo cólico, con un comienzo brusco, de rápida progresión, con un máximo de intensidad, sensación de retortijón o constreñido, con intervalos de molestia leve. Suele acompañarse de la percepción de ruidos hidroaéreos. En los cuadros crónicos es frecuente y difícil de abordar. En general, desde el punto de vista etiológico, se reconocen dos categorías de dolor crónico: el de origen orgánico y el de origen funcional. Sin embargo, a veces no es posible establecer netas diferencias entre ambos. Por ejemplo, en un dolicomegacolon, en una tuberculosis. Hablamos también de la diarrea, que es la evacuación de heces de consistencia disminuida y en número mayor a lo habitual, con aceleración del tránsito intestinal. Pueden ser agudas, como en estados infecciosos e intoxicaciones, o cuadros crónicos, como en la enteritis regional, en parasitados por Ascaris. Existen también en trastornos emocionales. Si las deposiciones son frecuentes y abundantes, pueden llevar a cuadros de deshidratación. En su patogenia se puede deber a alteraciones de la mucosa intestinal, alteraciones del equilibrio neuromotor, disminución de la acción enzimática, disminución de la absorción intestinal y en alteraciones de la alimentación. Estreñimiento, constipación o estitiquez. Se define como una retención anormal de materia fecal en el colon o como un retardo en la eliminación de excretas por el recto. Las deposiciones son de consistencia dura y difíciles de evacuar. Pueden ser de aparición reciente, de días o semanas, o crónica de meses o años, o haber acompañado a un individuo toda su vida. Las causas pueden ser de origen digestivo, como en un megacolon congénito, o adquirido,
como en un colon espástico, en un impacto fecal. Puede existir también un origen extradigestivo, como en un hipotiroidismo, en lesiones medulares, en pacientes seniles, por cambios dietéticos, en un cuadro de deshidratación. Puede existir una disminución de la permeabilidad del tubo digestivo, lo que dijimos en alteraciones del equilibrio neuromotor, alteraciones de los agentes humorales de la regulación peristáltica, disminución del aporte de agua, falta de sustancias de residuos en la alimentación. También hablamos del asa sigmoideo o del asa sigma, del recto y ano. A estos niveles puede existir dolor. Este dolor puede ser espontáneo o provocado por la defecación. Presentarse como una simple sensación de pesadez o molestia hasta ser de gran intensidad e intolerable, con sensación de ardor de cuerpo extraño en la región. Se acentúa al caminar, toser en posición sentada. La irradiación se da hacia el periné, genitales, glúteo y región coxígea. Puede haber también prurito anal, que es un síntoma frecuente, molesto, a predominio nocturno. Puede tener causas dermatológicas o ser secundaria a secreciones por afecciones microbianas parasitarias, como una oxiuriasis, moniliasis. Hablamos también del tenesmo rectal, que es ese deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar, con sensación de tener el recto ocupado en forma permanente. El pujo o dolor abdominal acompañado de falsa necesidad de evacuación. El tenesmo y pujo generalmente van juntos. Son indicativos de inflamación de la mucosa rectal, como ser una rectitis, que puede ser microbiana, disentérica, anediana, traumática. Puede acompañarse de diarrea, sangre y pus. Puede haber también expulsión de sangre, moco y pus. Pueden presentarse conjunta o aisladamente. La eliminación de sangre o rectorragia puede ser mínima, gotas o abundante, incluso con coágulos. Pueden preceder o seguir a la defecación. En tumores vellosos rectosigmoideos hay evacuaciones mucoglerosas
una secreción clara, transparente y bastante viscosa. En la proctitis aguda, en cáncer de recto ulcerada, en una disentería a mediana, hay deposiciones típicas con moco, pus y sangre. También el paciente puede referirnos la presencia de un tumor que asienta en el ano. Como ven en la imagen, esta presencia de tumor puede tener distintas causas. Pueden existir pólipos, condilomas, puede existir un prolapso rectal, la presencia de hemorroides externas o de tumores a nivel del recto. Estimados alumnos, tienen las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.